Primera Tesalonicenses. No hay duda alguna acerca de la paternidad de este libro. Lo escribió el apóstol Pablo. Esto se declara en el primer versículo y está verificado por la evidencia interna. Pablo incluye a Timoteo y a Silas en la declaración inicial como participantes con él en el ministerio. En su segundo viaje misionero, Pablo llegó a Tesalónica y predicó el Evangelio de Cristo. Hechos de los Apóstoles 17, versículos 1 al 10. Nueva traducción viviente. Más tarde, Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y, durante 3 días de descanso seguidos, usó las Escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía: «Este Jesús, de quien les hablo, es el Mesías». Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. Entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Como no los encontraron allí, en su lugar sacaron arrastrando a Jasón y a algunos de los otros creyentes y los llevaron al concejo de la ciudad. «Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo», gritaban, «y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos son culpables de traición contra el César porque profesan lealtad a otro rey, llamado Jesús». La gente de la ciudad y también los del concejo de la ciudad quedaron totalmente confundidos por esas palabras. Así que los funcionarios obligaron a Jasón y a los otros creyentes a pagar una fianza y luego los soltaron. Esa misma noche, los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Aunque la iglesia fue fundada entonces, Pablo se vio obligado a irse de la ciudad por enemigos del Evangelio. Más adelante se dirigió a la ciudad de Corinto, donde ejerció su ministerio durante unos 18 meses. Fue en Corinto que escribió Primera Tesalonicenses. Pablo llegó a Corinto probablemente a finales del 50 después de Cristo o a comienzos del 51. Aparentemente, escribió Primera de Tesalonicenses poco después de su llegada allí. Esto significaría una fecha del 51 para la redacción de esta carta. Propósito de Primera Tesalonicenses. Debido a que Pablo se vio obligado a salir de Tesalónica y no pudo hacer allí todo lo que quería hacer, tenía una gran preocupación por el bienestar de su nueva iglesia. Por ello, envió a Timoteo de nuevo a Tesalónica para que ministrase y observase la situación. Fue el regreso de Timoteo con las nuevas acerca de la iglesia lo que impulsó a Pablo a escribir. Hechos de los Apóstoles 18, versículo 5. Nueva traducción viviente. Después de que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra. Testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías. Primera Tesalonicenses 3, versículo 5 al 7. Nueva traducción viviente. Por esta razón, cuando ya no pude más, envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme. Tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Pero ahora Timoteo acaba de regresar y nos trajo buenas noticias acerca de la fe y el amor de ustedes. Nos contó que siempre recuerdan nuestra visita con alegría y que desean vernos tanto como nosotros deseamos verlos a ustedes. Así que, amados hermanos, en medio de nuestras dificultades y sufrimientos hemos sido muy animados porque han permanecido firmes en su fe. El informe de Timoteo era básicamente positivo, pero revelaba también que la iglesia tenía algunos problemas y necesidades. En primer lugar, Pablo escribió para defender su propio ministerio allí. Ciertos detractores estaban diciendo que Pablo era simplemente otro de tantos egoístas maestros ambulantes. No tenía un interés real en los creyentes de Tesalónica, sino que enseñaba por provecho propio. Aparentemente, estaban diciendo que, si estaba interesado por ellos, ¿por qué no volvía? Aunque no le gustaba a Pablo centrarse en sí mismo, en este caso era importante hacer frente a estas acusaciones. Hubiera sido fatal para la obra del Evangelio en Macedonia que los tesalonicenses hubiesen creído estas acusaciones. Era necesario refutarlas. Pero la respuesta de Pablo a estas acusaciones no fue ocasionada por un sentimiento de orgullo personal herido,
fue motivado por un apasionado deseo de salvaguardar la fe de sus convertidos. De modo que Pablo escribió para asegurar a los creyentes de Tesalónica acerca de su amor e interés por ellos. Un segundo propósito al escribir era el de clarificar la verdad acerca del regreso del Señor a por su Iglesia. Había algunos errores doctrinales y prácticos que comenzaban a surgir debido a malos entendidos acerca del regreso del Señor. Y tercero, Pablo escribió para alentarlos a vivir vidas santas y agradables al Señor. Se sentía agradecido por su crecimiento en la vida cristiana, pero quería que llegaran aún a más. Tema de Primera Tesalonicenses. El tema principal de esta carta es el regreso de Jesucristo. Aunque se tratan varias otras cuestiones, como el ministerio del Evangelio. El énfasis principal de esta carta es la vida y el pensamiento del creyente a la luz del regreso de Jesucristo. Esta venida de Cristo debía motivarles y alentarles. Consideraciones especiales acerca de Primera Tesalonicenses. 1. La ciudad de Tesalónica. Tesalónica estaba situada en la región de Macedonia, y era su ciudad capital. Estaba situada a unas 100 millas, unos 160 kilómetros, al oeste de la ciudad de Filipos en la vía ignaciana, la principal carretera de este a oeste que llevaba a la misma Roma. Geográficamente, estaba situada en la embocadura del Golfo de Terma. El puerto de mar era activo, y por ello Tesalónica era una ciudad de orientación comercial. Era una leal ciudad romana, habiendo sido declarada ciudad libre en el 42 a.C. Una ciudad libre era aquella que era gobernada por sus propios gobernantes locales. En tiempos del Nuevo Testamento tenía una población de alrededor de 200.000 habitantes. Su tamaño y situación estratégica la hacían un blanco primario para el ministerio de Pablo de fundación de iglesias. La ciudad tenía una población judía bastante grande, pero era predominantemente griega. Cerca de ella estaba el monte Olimpo, el mítico monte de los dioses, y esto explicaba la devoción a los dioses del panteón griego. 2. La composición de la iglesia de Tesalónica. Pablo solía acudir a la sinagoga judía cuando llegaba a un nuevo campo de ministerio. Así fue en Tesalónica, y como resultado, los miembros fundadores de la iglesia fueron judíos. Hechos de los Apóstoles 17, versículo 4. Nueva traducción viviente. Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. Durante las primeras semanas de predicación, los gentiles que se habían adherido a la sinagoga y varias mujeres principales también se convirtieron. Pronto se suscitó la resistencia judía al Evangelio con el resultado de que se cortó decididamente el influjo de convertidos judíos. Aparentemente, la mayoría de la iglesia quedó constituida por aquellos que habían sido salvados del paganismo. Primera Tesalonicenses 1, versículo 9. Nueva traducción viviente. Pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Resumen de Primera Tesalonicenses. El anterior ministerio de la palabra en sus vidas. Los buenos informes de Timoteo hicieron que Pablo se regocijase. La palabra de Dios había sido recibida y estaba obrando en sus vidas. Se sentía lleno de agradecimiento por las buenas obras y excelente testimonio de ellos. Se había hecho evidente para todos que se habían apartado de su idolatría volviéndose al Dios verdadero. Primera Tesalonicenses 1, versículo 3 al 9. Nueva traducción viviente. Al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo. Pues, cuando les llevamos la buena noticia, no fue solo con palabras sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de que lo que decíamos era verdad. Y ya saben de nuestra preocupación por ustedes por la forma en que nos comportamos entre ustedes. Así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. De este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. Como resultado, han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia, es decir, por toda Macedonia y Acaya. Y ahora, la palabra del Señor está siendo anunciada, partiendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya, pues a donde quiera que vamos, encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. No hace falta que se la mencionemos,
pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Estos nuevos creyentes vivían en la expectativa del regreso de Cristo y de su propia liberación de la ira venidera. Primera Tesalonicenses 1, versículo 10. Nueva traducción viviente. También comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida, desde el cielo, del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. El apóstol Pablo pasa a enseñarles a estos creyentes que Jesús les rescataría eximiéndolos de la ira venidera. Pablo habla aquí de un aspecto futuro de la ira divina comúnmente conocido como la tribulación. Sabía que los cristianos sufren persecución de parte de los hombres, pero hace una distinción entre la persecución de parte de los hombres y la ira de Dios. Ambas cosas difieren de clase como en intensidad. Cuando se emplea el término la ira de Dios en sentido futuro, por lo general tiene a la vista los juicios de la tribulación. El anterior ministerio de Pablo en sus vidas. En esta sección, el apóstol se defiende de las acusaciones de que era objeto. Lo hace recordando a los tesalonicenses su pasado ministerio entre ellos. Les dice que no era culpable de enseñar error, de hablar engañosamente, ni de intentar manipularlos, ni tampoco de estar motivado por avaricia o deseos de propia glorificación. Primera Tesalonicenses 2, versículos 1 al 3. Nueva traducción viviente. Ustedes bien saben, amados hermanos, que la visita que les hicimos no fue un fracaso. Saben lo mal que nos trataron en Filipos y cuánto sufrimos allí justo antes de verlos a ustedes. Aún así, nuestro Dios nos dio el valor de anunciarles la buena noticia con valentía, a pesar de gran oposición. Como ven, no predicamos con engaño ni con intenciones impuras o artimañas. Primera Tesalonicenses 2, versículos 5 al 6. Nueva traducción viviente. Como bien saben, ni una sola vez tratamos de ganarlos adulándolos. Y Dios es nuestro testigo de que nunca aparentamos ser amigos de ustedes con el fin de sacarles dinero. En cuanto a elogios humanos, nunca los hemos buscado ni de ustedes ni de nadie. Por otra parte, su ministerio había estado caracterizado por su llana enseñanza de la palabra de Dios, su duro trabajo, y su profundo amor hacia ellos. Les recuerda que les había sido como una madre y un padre para ellos. Primera Tesalonicenses 2, versículo 4. Nueva traducción viviente. Pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Primera Tesalonicenses 2, versículos 7 a 12. Nueva traducción viviente. Como apóstoles de Cristo, sin duda teníamos el derecho de hacerles ciertas exigencias. Sin embargo, fuimos como niños entre ustedes. O bien, fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. Los amamos tanto que no solo les presentamos la buena noticia de Dios, sino que también les abrimos nuestra propia vida. ¿Acaso no se acuerdan, amados hermanos, cuánto trabajamos entre ustedes? Día y noche nos esforzamos por ganarnos la vida, a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes mientras les predicábamos la buena noticia de Dios. Ustedes mismos son nuestros testigos, al igual que Dios, de que fuimos consagrados, sinceros e intachables con todos ustedes, los creyentes. Y saben que tratamos a cada uno como un padre trata a sus propios hijos. Les rogamos, los alentamos y les insistimos que lleven una vida que Dios considere digna. Pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y gloria. El anterior ministerio había evocado una respuesta a sus vidas. El ministerio de Pablo había sido recibido por lo que realmente era, palabra de Dios. Habían respondido de manera positiva a pesar de la persecución de parte de los judíos incrédulos. El presente ministerio a los tesalonicenses. Pablo alienta a estos creyentes asegurándoles su intenso deseo de estar con ellos. Primera Tesalonicenses 2, versículos 17 al 20. Nueva traducción viviente. Amados hermanos, después de estar separados de ustedes por un breve tiempo, aunque nuestro corazón nunca los dejó, hicimos todo lo posible por regresar, debido a nuestro intenso anhelo de volver a verlos. Teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo, y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Después de todo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? ¿Y cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor Jesús cuando Él regrese?
Son ustedes. Sí, ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. Enviándoles a Timoteo para que les ministre. Primera Tesalonicenses 3, versículo 1 al 5. Nueva traducción viviente. Por último, cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo para que los visitara. Él es hermano nuestro y colaborador de Dios en la proclamación de la buena noticia de Cristo. Lo enviamos a ustedes para que los fortaleciera, los alentara en su fe y los ayudara a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban, pero ustedes saben que estamos destinados a pasar por tales dificultades. Aun cuando estábamos con ustedes, les advertimos que las dificultades pronto llegarían, y así sucedió, como bien saben. Primera Tesalonicenses 3, versículos 6 al 8. Nueva traducción viviente. Pero ahora Timoteo acaba de regresar y nos trajo buenas noticias acerca de la fe y el amor de ustedes. Nos contó que siempre recuerdan nuestra visita con alegría y que desean vernos tanto como nosotros deseamos verlos a ustedes. Así que, amados hermanos, en medio de nuestras dificultades y sufrimientos hemos sido muy animados porque han permanecido firmes en su fe. Nos reaviva saber que están firmes en el Señor. Y por medio de su constante oración por ellos. Primera Tesalonicenses 3, versículos 9 al 13. Nueva traducción viviente. ¿Cuánto le agradecemos a Dios por ustedes? Gracias a ustedes tenemos gran alegría cuando entramos en la presencia de Dios. Día y noche oramos con fervor por ustedes, pidiéndole a Dios que nos permita volver a verlos y completar lo que falte en su fe. Que Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesús nos lleven muy pronto a verlos a ustedes. Y que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tienen unos por otros y por toda la gente, tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes. Que Él, como resultado, fortalezca su corazón para que esté sin culpa y sea santo al estar ustedes delante de Dios nuestro Padre cuando nuestro Señor Jesús regrese con todo su pueblo santo. Amén. El ministerio de edificación y exhortación. Pablo había llegado a saber que había ciertas cuestiones y problemas en la Iglesia, y el apóstol pasa ahora a examinar unas y otras. Primero, les exhortó a corregir problemas morales. Primera Tesalonicenses 4, versículos 1 al 8. Nueva traducción viviente. Finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera, y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. Pues recuerdan lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. Como resultado cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Les dice que la inmoralidad sexual es contraria a la voluntad de Dios. Advierte que involucrarse en inmoralidad pondrá al creyente bajo la severa disciplina de Dios. Hechos de los Apóstoles 13, versículo 4. Nueva traducción viviente. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. Pablo los alienta luego a sobresalir en un genuino amor, buscando lo mejor para los demás. Cuando Pablo estuvo en Tesalónica, les enseñó que un día el Señor volvería, y que llevaría de súbito a todos los creyentes al cielo. Este acontecimiento es comúnmente conocido como el arrebatamiento. Pablo escribe para consolarlos. Hechos de los Apóstoles 13, versículo 18. Nueva traducción viviente. Tuvo que soportarlos durante los 40 años que anduvieron vagando por el desierto, asegurándoles que todos los creyentes en Cristo quedarán incluidos en este acontecimiento. De hecho, los que hayan muerto irán primero, y serán seguidos de inmediato por los cristianos vivos. Primera de Corintios 15, versículos 51 al 53. Nueva traducción viviente. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final.
Pues, cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Pablo explica que todos los cristianos recibirán su cuerpo de resurrección en el arrebatamiento, siendo resucitados los muertos, y los vivos transformados en el acto. Pablo prosigue su discusión de los eventos del porvenir en la siguiente sección. Primera Tesalonicenses 5, versículos 1 al 8. Nueva traducción viviente. Ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, en realidad no es necesario que les escribamos. Pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente, como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo, todo está tranquilo y seguro, entonces le caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada, y no habrá escapatoria posible. Pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas, y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día, no pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás. Estén alerta y lúcidos. Es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan, pero los que vivimos en la luz estemos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor, y usemos, por casco, la confianza de nuestra salvación. Pero cambia de tema, del arrebatamiento al día del Señor. El día del Señor es un término del Antiguo Testamento que se refiere al período de la tribulación, cuando el contexto tiene que ver con el juicio. Pablo le asegura enfáticamente a los creyentes que ellos no experimentarán el día del Señor. Primera Tesalonicenses 5, versículos 9 al 11. Nueva traducción viviente. Pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. Cristo murió por nosotros para que, estemos vivos o muertos cuando regrese, podamos vivir con Él para siempre. Así que aliéntense y edifíquense unos a otros, tal como ya lo hacen. Aparentemente, algunos en Tesalónica pensaban que la persecución que estaban soportando era la tribulación. El futuro ministerio por parte de tesalonicenses. Sus obligaciones la vida cristiana. Pablo había apremiado a estos creyentes a que viviesen vidas ocupadas y equilibradas a la vista de los acontecimientos futuros. Les da aquí instrucciones acerca de unas relaciones positivas en la Iglesia. Primera Tesalonicenses 5, versículos 12 al 14. Nueva traducción viviente. Amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan. Y vivan en paz unos con otros. Hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos. Alienten a los tímidos. Cuiden con ternura a los débiles. Sean pacientes con todos. E instrucciones para una vida positiva y piadosa. Primera Tesalonicenses 5, versículos 15 al 22. Nueva traducción viviente. Asegúrense de que ninguno pague mal por mal, más bien siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. Estén siempre alegres. Nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu Santo. No se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice. Retengan lo que es bueno. Aléjense de toda clase de mal. Sus obligaciones para con Pablo y otros. Al concluir Pablo esta epístola, los alienta a que oren por él y a que actúen para con los otros creyentes con gracia y que sean abiertos hacia ellos.